Turismo de la zona norte de Santa Cruz. Vamos a ser positivos, vamos a decir que estamos en la semana de carrera. Sí, señor, realmente es así. Le vamos a poner la onda correspondiente. Pero bueno, lo importante de todo que también durante este fin de semana a nivel nacional tuvimos la posibilidad de poder ver buenas competencias en la clase 2, en la clase 3, como así también en lo que es el tema de esta ola nueva que tenemos de oyentes digamos y de televidentes, ¿no? Con el tema de Colapinto, que realmente también hay grandes expectativas, pero qué bueno, fue una carrera para el olvido también con el tema de las estrategias esas que hay, ¿no, Beto? Sí, realmente creo que ya hace un tiempo largo y generalmente me parece que a través de casi toda la historia, las carreras en el circuito de Monte Carlo, ahí en Mónaco, creo que no hay mucho lugar para el sobrepaso, entonces las carreras se hacen muy lineales y bueno, intentaron, inclusive con estos autos de hoy que son mucho más grandes que la Fórmula Uno de otros años o de años anteriores, se hace más difícil todavía pasar. Y bueno, esta modalidad, esta que le quiso dar la FIA y lo que es la gente de la Fórmula Uno de establecer las dos paradas obligatorias, lejos de hacerlo más entretenido, me parece que fue más de lo mismo, porque al final terminaron llegando en la misma posición que largaron como habían clasificado. Creo que se hizo monótona, se hizo aburrida en gran parte. Lo salvó, creo, el entorno, ¿no? Ese entorno que tiene Monte Carlo con esas vistas panorámicas que la televisión muestra y bueno, el glamour que rodea a esta carrera, donde evidentemente hay muchas razones, entre comillas, dólares o euros, bueno, mantienen al Principado de Mónaco como una de las carreras claves de todo el campeonato, ¿no? Sí, señor, realmente es así. Pero vos sabés que inclusive, Beto, este tema de la Fórmula Uno, que bueno, no tengo nada para descubrir, creo que no soy ningún genio ni nada por el estilo, pero creo que detrás de todo esto hay mucho negociado, hay muchas cosas que por ahí realmente, a ver, mucha gente ignora de todo esto, ¿no? O ignora o quiere ignorarlo. Porque, a ver, creo que hoy en día para poder estar arriba de un Fórmula Uno necesitas, pero muchísima plata como para poder ser realmente un piloto oficial de lo que significa de cualquier escudería. Nunca fue fácil, por supuesto, estar en la Fórmula Uno, pero creo que por estas horas todavía es mucho más. Vos sabés que los otros días estaba escuchando muy atentamente el tema de lo que vale estar arriba de una butaca durante un año por escudería. 1.000 billones de euros. Una locura. ¿O no es así, Beto? A ver, por ahí para lo que es la Fórmula Uno son 2,50 mangos, pero para poder juntar esa plata, un piloto argentino, creo que realmente es bastante costoso, ¿no? Y esa plata es costosa para cualquiera, ¿no? Bueno, más para, como vos bien lo dijiste recién, para un piloto argentino. Creo que cae de Maduro que por algo hacía tanto tiempo que no había un argentino en la Fórmula Uno, en la categoría top del automovilismo mundial. Me quedo con ayer, por ejemplo, el fin de semana, me quedé con el espectáculo que dio la Indy 500, más entretenido que lo que fue la carrera de Fórmula 1, ¿no? Ujú. Con las distintas características que por ahí no tienen casi nada que ver entre una y otra, porque, bueno, son carreras especiales esta de la Indy 500 en un óvalo, donde, bueno, hay que acostumbrarse a verlo también, pero salió una carrera bastante linda, entretenida, donde Alex Palou se quedó con el triunfo. Y Ujú. bueno, en la Fórmula 1 creo que hay un dominio más que marcado de los McLaren. Si no es Norris, es Piastri, si no es Piastri, es Norris. Y por ahí Verstappen, que les quiere complicar un poco la vida, apareció Leclerc con la Ferrari.
pasado fin de semana, pero no estuvieron los Mercedes, que no lograron acertarle prácticamente nada, ni siquiera con la estrategia. Y bueno, creo que después las otras marcas como Aston Martin o el Red Bull Racing están ahí, no para complicar mucho arriba. Buena carrera de Hazard, que creo que si le hubiesen ayudado un poquito de los boxes y los ingenieros podría haber terminado más arriba. Habían hecho una buena estrategia, estuvo en gran parte de la carrera, estaba así en el quinto, sexto lugar, y faltaba la parada de los que iban adelante. Pero bueno, como vos bien decías, estas nuevas estrategias de las doble parada obligatoria, bueno, complicó. La gente que no conoce mucho de Fórmula 1 o que estaba mirando la carrera y no estaba con una aplicación al lado, realmente no sabía ni quién iba ganando porque estaban todos mezclados. Claro. Le sacaron 2 vueltas de diferencia a los de atrás, cosas que no se ve nunca, le saquen 2 vueltas en una carrera. Bueno, cosas que deja esta carrera de Mónaco, que bueno, habrá que rever para el futuro, a ver si se hace un poquito más ancha o se hace un poquito más angosto los autos, cosa que creo que para el año que viene me parece que van a ser un poquito más chicos, pero no, la diferencia es mínima, ¿no? Bueno, Beto, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después vamos a ver si nos podemos meter también un poco en lo que va a pasar. Ojalá que realmente podamos tener la apertura del campeonato 2025 del automovilismo santacruceño. Pequeña pausa comercial, presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 20 en esta 16ª temporada consecutiva junto a todos ustedes en esto que es Los Protagonistas. Lunes y viernes, a partir de 19 a 20 horas, toda la información tuerca del automovilismo en Los Protagonistas, con Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Radio Tiempo Extra 106.7 Puerto Deseado. Los Protagonistas. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 20 horas. Sábado de 10 a 15 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Rodando firme, pasando todo por arriba. Hay un equipo que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Representante en Puerto Deseado de Seguros La Segunda, Francisco Alberto Silvi, productor y asesor de seguro, Avenida Oneto y Don Bosco, teléfono 2974 87 2809, Puerto Deseado, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Lunes y viernes, a partir de 19 a 20 horas, toda la información tuerca del automovilismo en Los Protagonistas, con Antonio Belén y Beto Silvi.
Los protagonistas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Radio Tiempo Extra 106.7 Puerto Deseado. Los protagonistas. Bueno, Beto querido, ya han pasado, ¿sabés cuánto? 17 minutos de la hora 19, donde vamos rumbo a la hora 20, en esto que es Los Protagonistas, 16ª temporada consecutiva junto a todos ustedes. Y nosotros, en los titulares del día de hoy decía, ¿arranca o no arranca el tema del automovilismo de la zona norte de Santa Cruz? Donde todo el mundo está muy pendiente mirando al cielo, porque por estas horas nosotros acá, en esta localidad que se llama la Ciudad de las Heras, que vamos a estar poniendo también un poco la panorámica que tenemos de nuestra cámara que tenemos afincada fuera de nuestros estudios, qué es lo que está pasando en estos momentos, Beto, donde está cayendo una lluviecita más que interesante, donde hay en la ciudad de Puerto Deseado. Contame a ver qué es lo que está pasando, Beto, vos que tenés todo al pie del cañón ahí. Todo fríamente calculado, ¿sí vos? Sí. Mira, acá también hoy tuvo a partir de pues del mediodía, tipo 1, 2 de la tarde, 14 horas más o menos, comenzó también una lluviecita persistente, que creo que en estos momentos había parado hace un ratito, pero no obstante eso, la temperatura bajó bastante, 6 grados centígrados en la temperatura en estos momentos. Bueno, para mañana parece que está un poquito mejor, con algo de viento quizás para la jornada de mañana. Bueno, te comento, nosotros en estos momentos también tenemos la posibilidad de poder tratar de tener, a ver qué es lo que está pasando en la ciudad de Caleta Olivia, ¿viste? Y lo tenemos a nuestro querido amigo Pancho Báez, que una vez tuve hasta, mirá la caraduré de sacarlo del cumpleaños de su nieto, ¿te acordás, Beto? Sí, pero eso sí, me me mandaste vos, eso me lo mandaste vos dijiste, che, Pancho está de cumpleaños, sacalos y total, se va a distraer un rato. Panchito, ¿cómo te va, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Belén? Buenas tardes para vos. Buenas tardes, Beto. Bueno, por acá, por Caleta también está bastante, el tiempo bastante inestable. Hoy está lloviznando un poquitito, hace un rato lloviznó un poquitito, paró de vuelta. Ajá. Pero bueno, esperemos que llueva hoy, mañana, hasta el miércoles, no sería problema. El problema es que no llueva el fin de semana. ¿No? Bueno, te comento, según lo que me dice el servicio meteorológico, querido Pancho, acá me dice que hoy solamente vamos a tener lluvia en la ciudad de Las Heras, como así también en la ciudad de Caleta Olivia. Después nos da un aliento, por supuesto que no va a estar para andar de short como pensaba llevar yo, ¿viste? Las bermudas esas hawaianas que tengo, pero bueno, voy a tener que ir de térmico, pero no importa, vamos a estar ahí junto a Beto Silvi, a Marcelito Moreno y todos los muchachos tratando de llevar las alternativas de lo que va a pasar con esta competencia. ¿Te marca algo así también el servicio meteorológico a vos, Pancho? Así es, de la misma manera nos marca viento y el día martes y miércoles. El jueves ya no marca viento, sí marca para el sábado un día con muchísimo frío. Sí. El domingo un poquito mejor, pero bueno, frío y estamos en la Patagonia y tenemos que aceptar lo que es, ¿no? Sí, señor, realmente es así. Mira, a mí me dice acá el servicio meteorológico que la máxima del día viernes va a ser de 9 grados, el día sábado de 8 grados y el día domingo de 11 grados. Ya ahí con 11 te comento que más o menos la vamos a estar pasando. ¿O no es así, querido Beto? Antes que nada, déjame saludar a Pancho y bueno, creo que viene alentador. Vamos a ser positivos, decía yo al principio del programa. Estamos en semana de carreras, porque van a ser dos fechas, sábado y domingo. Y bueno, cambiaremos las bermudas hawaianas por un térmico, pero ojalá este fin de semana se prenda la luz verde, Pancho. Ojalá, Beto, así sea. Yo creo que está preparado para que todo arranque. Ya venimos de la suspensión de la carrera del día 17, luego el día 25 que no se pudo hacer. Esperemos que esta vuelta sí se pueda hacer. Los chicos creo que están más que ansiosos ya por empezar a acelerar y es una cosa lógica porque
estamos en el mes de mayo y bueno, y todavía no podemos arrancar. Pero bueno, miremos para adelante, no miremos para atrás, y yo creo que para este fin de semana están todas las condiciones como para que arranque y bueno, veamos buenos espectáculos. Yo lo decía hoy en una emisora colega de ustedes, esperemos ver buenas carreras. Yo creo que los chicos están preparados, las categorías están preparadas para eso, así que nosotros desde nuestro lugar, desde el Autoclub, tratamos de preparar todo, de que el piso sea lo mejor, y bueno, las instalaciones y demás. Así que bueno, esperemos que el tiempo nomás no nos juegue una mala pasada y podamos disfrutar de que tanto nos gusta, que es el automovilismo zonal, ¿no? Sí, señor, realmente este automovilismo zonal, que por estas horas lamentablemente no tenemos la posibilidad todavía de haber tenido ni siquiera una carrera, pero bueno, es como decís vos, ¿no, Beto? Y por supuesto también vos, Pancho, tratar de mirar para adelante y tratar de sacar este campeonato, que sea como sea, sería importante que comience, ¿no, Pancho? Yo creo que sí, que bueno, dar por comienzo, vamos a intentar hacer las dos carreras, el sábado, se va a hacer pruebas libres a la mañana, luego vendrán las clasificaciones y las finales de sus correspondientes categorías. El domingo es exactamente lo mismo, seguramente el sábado a la noche pasarán por la revisación y dejarán todos los autos listos para el domingo arrancar con la segunda fecha de la temporada, ¿no? Sí, señor, realmente es así, como se viene realizando cada vez que hay este tipo de competencia con el tema cuando es jornada doble, ¿no? Donde, bueno, se realiza una final solamente, no va a haber serie, pero bueno, lo importante de todo es tratar de comenzar, Pancho, que eso es lo importante de todo. Bueno, Pancho, creo que es interesante todo lo que realmente te has puesto también todo sobre las espaldas del club de la localidad de Caleta Olivia, este desafío que sea como sea, que lo venís realizando, no solamente con el comienzo de lo que es el tema de pistas, sino que también estuviste haciéndolo con el tema de lo que significa del karting, y que bueno, nosotros el día viernes tuvimos la posibilidad de poderlo tener a los muchachos del Club 5 de Octubre, donde bueno, también con muchas expectativas están esperando después de esta competencia, a ver si también pueden realizar esa competencia en que han pedido en pista también aquí en nuestra localidad, ¿no? Así es. Yo creo que todos estamos con las mismas ansias, con las mismas ganas, con el mismo objetivo, que es de hacer carreras, y nada, y disfrutar de este automovilismo zonal, como dije recién. Y bueno, después de acá mirarán las categorías para la acera, para pico truncado, luego ya cuando transcurran los meses iremos a Puerto Deseado y así sucesivamente. Y bueno, pasa tan rápido todo esto, tan rápido pasa el tiempo, que bueno, que lo primero lo vemos muy lejos y cuando nos damos cuenta lo tenemos ahí. Claro, y vos sabés que inclusive también tuvimos la posibilidad, viste que hay mucha sangre nueva aquí en nuestra localidad, con el presidente, que es el Chivito Osornicar, que es un joven de 35 años, y mucha gente que de una de otra manera se ha sumado a lo que significa sangre nueva en esta localidad, como así también seguramente estará pasando en la ciudad de Caleta Olivia. Y nos comentaba de que muchas veces se comete el error de poder criticar a veces a la organización, esto que lo otro, pero después cuando se está adentro a veces se nota y se ve realmente lo difícil a veces que es poder realizar este tipo de competencia, y principalmente con lo que es en tema de tierra, ¿no, Pancho? Es muy difícil, y sí pasa eso. Hay gente que critica de afuera con un desconocimiento total de lo que significa la organización de una carrera en este tipo de circuito y en este tipo de clima que tenemos, ¿no? Es muy difícil porque tenemos que estar pensando, tenemos que estar mirando, viendo los pronósticos y demás, y claro que de afuera se ve distinto, de afuera se ve de otra manera, de afuera se ve muy fácil, pero no es nada fácil. Yo llevo muchísimos años en esto y te lo puedo asegurar que tengo 200 millones de críticas encima, y bueno, pero a nosotros nos gusta esto y tratamos, y lo hacemos porque nos gusta, no porque por otra cosa. Así que, pero bueno,
Ojalá se sume gente nueva. A nosotros acá nos pasa, tenemos un par de chicos nuevos que se están incursionando ya en lo que es la parte de la comisión directiva. Hay gente nueva y eso me parece muy bien. Lo digo y lo sigo sosteniendo también, en que tenemos que seguir gestionando y haciendo cosas para que se sigan, por ejemplo, hacer comisario deportivo, banderilleros. Es una pena porque yo, por ejemplo, en mi caso lo voy a contar, en mi caso yo ahora, hoy por hoy, tengo que traer banderilleros de Comodoro, porque acá en Caleta no consigo banderilleros, tengo 2 o 3 nada más. Este fin de semana, como ya lo había comentado, no sé si ustedes, se lo comenté a ustedes seguramente, va a haber un colegiado de comisario deportivo, va a estar Fita y Alejandro Pereira, un chico que yo creo que va a andar muy bien como comisario deportivo, y hay que empezarles a dar la posibilidad a los chicos jóvenes, porque hoy por hoy no tenemos muchos comisarios deportivos, no tenemos muchos banderilleros, no tenemos mucho gente que se quiera meter en una comisión directiva y hacer y tratar a la comisión directiva o hacer lo que tenemos que hacer dentro de un club. Primero que hay que tener tiempo, tenés que conocer el paño y te tiene que gustar por sobre todas las cosas. Si esto no te gusta, no lo podrías hacer, porque lo hacemos por gusto, por pasión, y no es por otra cosa. Así que bienvenido sea que se sume gente joven y gente nueva a todo este automovilismo tan lindo que es el zonal, ¿no? Es así, ¿no es cierto, Beto? También que te estoy viendo que estás muy atentamente escuchándolo a Pancho, y que es una realidad también que pasa a veces con este tipo de cosas, ¿no, Beto? Es una realidad a gritos que tiene no solamente el automovilismo, te digo que la mayoría, me animaría a decir casi todas las actividades deportivas, justamente falta todo lo que tiene que ver con la parte dirigencial, organizativa. Lo más lindo en el caso del automovilismo es ir, sentarse en el auto e ir a girar, ¿no? Pero para eso necesitas el trabajo, como decían ustedes recién, de un montón de gente que no se ve, pero que es más que necesaria, sumamente necesaria, y que aparte hoy con la evolución que han tenido los autos, y también te exige mucho más trabajo en el circuito. Cuando comenzaron las carreras hace mucho tiempo en la zona, los circuitos los regaban un poquito y los autos no estaban tan preparados, corrían lo mismo con el peligro que eso significaba. Hoy por hoy se ha ido minimizando en lo posible, porque el automovilismo siempre va a ser un deporte de riesgo, pero se ha trabajado mucho para minimizar los riesgos, y eso también implica más trabajo para el que organiza y para el que tiene que presentar el espectáculo, porque no solamente tiene que velar por el cuidado del piloto, de que el circuito esté en condiciones, y también del público que va a presenciar la carrera. Así que trabajo doble o triple el que tienen los organizadores de cualquier carrera en nuestra zona. Es así, ¿no es cierto, Pancho? Así es. Tal cual lo dice Beto, así son las cosas. Pero bueno, esperemos que se sigan sumando gente, que se sumen gente nueva, que se sume gente con ganas de hacer cosas, que no es solamente criticar, simplemente hay que sumarse y empezar a hacer cosas, meterse de adentro, ver las cosas de adentro, y ahí, por ahí con mejores ideas, con mejores cosas, seguramente las cosas van a ir más fácil y mejor, ¿no? Sí, señor, realmente es así. Bueno, Pancho, mirá, si sería por las críticas que recibo, yo directamente no tendría que estar más delante de este micrófono, pero sin embargo, mirá, tengo la suerte junto a Beto acá por estas horas de haber sido convocado por Canal 9, y que vamos a estar a partir del día 7 de junio tratando de llevar todo lo que significa también, todo lo que realmente se hace, el esfuerzo que realiza no solamente aquellos que estamos detrás de un micrófono, sino también la gente que pone los autos en pista, y por supuesto también aquellos que trabajan en los distintos escenarios, ¿no, Pancho? Así es. Belén, felicitarte por tu buen desempeño, felicitarte por los logros y por el nuevo emprendimiento que seguramente te va a hacer, con Canal 9 y demás.
estaremos reflejando, seguramente estará reflejando para la zona de Río Gallego todo lo que hoy significa y lo que hoy hacemos acá en la zona norte. Así que bueno, felicitarte de ese lugar y bueno, invitar a toda la gente que se arrime este fin de semana acá a Caleta para ver lindas carreras, para disfrutar, comerse un asadito arriba de la grada y ver buenas carreras y pasar un día de frío pero lindo. Sí, realmente, pero con frío con gusto, como quien dice, ¿no? Digamos, sarna con gusto no pica, decía mi abuelo, y creo que es importante todo eso. Bueno, Panchito, gracias, querido amigo, por los deseos. Por supuesto que esto también es parte de todo esto. Mi gran compañero que tengo, que es Beto Silvi, que hace ya unos cuantos años que me está aguantando. Imagínate aguantarme a mí, loco. Hay que tener ganas, ¿no? Pero bueno. Que aguante Beto, ¿eh? Que aguante Beto. Tiene ganado el cielo, mi amigo, ¿eh? Dice usted. Sarna con gusto no pica, dijo. Pero bueno, estas son las satisfacciones que tiene uno. Bueno, Pancho, durante el fin de semana entonces nos vamos a estar viendo. Seguramente en estos días ya tendrás la posibilidad de podernos tirar lo que es el tema del RPP, ¿no, amigo? Sí, apenas salga el RPP, lo estamos modificando algunas cositas nada más, porque ya está todo hecho. Hay que modificarle algunas cositas, pero apenas lo tenga se los voy a estar subiendo para que lo puedan publicar, lo puedan leer, lo puedan mirar y nada. Y los espero este fin de semana, tanto a ustedes como a todo el público que quiera acercarse. Y bueno, y por supuesto a todos los pilotos, equipos, mecánicos, preparadores, serán bienvenidos acá a nuestra casa en el Harry Racing Boxeo. Gracias. Así teníamos la palabra del presidente del Automotoclub de la ciudad de Caleta Olivia, el señor Pancho Báez, que no se prohíbe de nada, hasta hablar conmigo. Mire cómo será, Beto. Qué gusto que se da, ¿no? No cualquiera, loco. Bueno, señores, seguimos rumbo a la hora 20 en esto que es los protagonistas. Che, debe ser que no hay automovilismo, entonces estoy un poco distendido, ¿viste? Y entre un ratito vamos a ver si podemos tener la palabra de quien nos ha convocado en Canal 9. Vamos a ver, amigo suyo también, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si podemos hablar un poquito, a ver cuál es la expectativa, qué es lo que realmente le ha llamado la atención de poder convocar a estas dos personas que de una de otra manera estamos tratando de ilustrar un poco de lo que pasa con el automovilismo de la zona norte de Santa Cruz, ¿vio? Grupo La Hora 20, vamos. Lunes y viernes, a partir de 19 a 20 horas, toda la información tuerca del automovilismo en Los Protagonistas, con Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Radio Tiempo Extra 106.7 Puerto Deseado. Los Protagonistas. Corralón San Sebastián, más de 30 años trabajando al crecimiento de Las Heras y ahora trabajamos con cuota simple en 3 y 6 cuotas con Visa y Mastercard. Todo para instalación de gas, agua, cloaca, venta de abertura, ladrillo, cemento y todo en Durlock. 13 de diciembre 837, teléfono 2974 16 88 45, correo corralonsansebastian1@gmail.com. Corralón San Sebastián. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297 53 08 012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut.
Las Heras, Santa Cruz. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros Línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 12:30 horas y de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus dos direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. Y en esquina Estrada y Sarmiento. Supermercado Multistock. Lunes y viernes, a partir de 19 a 20 horas, toda la información tuerca del automovilismo en Los Protagonistas, con Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Radio Tiempo Extra 106.7 Puerto Deseado. Los Protagonistas. Che, Beto querido, 38 minutos ya nos separan de la hora 19, donde vamos rumbo a la hora 20, en esto que es Los Protagonistas, 16ª temporada consecutiva junto a todos ustedes, tratando de tenerlo informado de la mejor manera de todo lo que pasa con el ambiente tuerca. Ambiente tuerca que por estas horas estamos medio paraditos, ¿viste? Pero que igualmente vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia en lo que significa a partir del fin de semana, donde tendremos, bueno, la primera competencia, si el tiempo nos permite, poder estar directamente desde la ciudad de Caleta Olivia como para poder llevar todas las alternativas. Pero bueno, lo tenemos a través de la línea telefónica a un hombre que, bueno, se ha animado, como quien dice, a darnos la posibilidad de poder estar a partir del día 7 de junio, a través de la pantalla amiga, nada más y nada menos de que Canal 9, LU85, Canal 9 de Río Gallego. Y aquellos que lo conocemos de hace mucho tiempo, lo conocemos como Tito, Tito Parada, que lo tenemos a través de la línea telefónica y que le damos el agradecimiento enorme y por supuesto la posibilidad que nos va a estar dando a partir del próximo día 7 de junio. Tito, ¿cómo te va? Bienvenido, por supuesto con el respeto y la admiración de poder estar hablando nada más y nada menos que con el gerente de esta empresa. ¿Cómo te va, Tito? Bienvenido y gracias por permitirnos tenerte a través de la línea telefónica en estos momentos, Buenas noches para vos, Belén, buenas noches para Beto Silvi también, para toda la audiencia de Puerto Deseado, de Las Heras, de toda la provincia de Santa Cruz, a través del streaming también. Un gran saludo a todos tus seguidores, así que muchas gracias por este contacto y aquí estamos para compartir unos minutos. Bueno, Tito, sabemos que tus tiempos son muy tiranos y que seguramente también ahí en algún momento te va a estar saludando Beto Silvi. Bueno, sabemos que hace instante nada más has llegado desde la ciudad de Caleta Olivia, donde, bueno, durante este fin de semana tuviste realmente un acto más que interesante con el señor gobernador. Y bueno, contanos un poco realmente qué es lo que se viene para el mes de junio también en esta pantalla amiga, que bueno, va a haber una nueva grilla, como quien dice, de distintos programas que van a estar comenzando a partir del 1 de junio. Así es, a partir del 1 de junio comenzamos una programación totalmente distinta. A las 8 de la mañana, la primera hora de noticias, en 9 Noticias, primera edición.
Luego viene la radio en vivo en televisión, que es el U14, a partir de las 8:30 hasta las 10, y a las 10 de la mañana el magazine La Ventana del 9 en vivo también. Luego viene la quiniela a las 12, 12:30, a las 12:30 el noticiero de mediodía, a las 13 una serie hasta las 14:30, luego la quiniela, y a las 15 tenemos otra novela, y a las 16 hasta las 18 viene el magazine vía streaming desde Caleta, Olivia. Eso es hasta las 18. Luego el día lunes a las 18:30 tenemos la otra quiniela. Después lunes, miércoles y viernes tenemos Entretiempo, es un programa deportivo de Río Gallegos que lo hacen los chicos del canal 9 de Río Gallegos y que es en vivo también. Martes y jueves La Máquina del Tiempo, un magazine de Río Turbio. Después viene el noticiero de 20:21, el noticiero central, luego la quiniela, y 21:30 a 22 vienen las entrevistas con Oscar Muñoz. Y también tenemos Háganse Cargo, un programa periodístico político de 22 a 23 el día jueves. Café de Noticias el día viernes de 22 también a 23. El Telebingo de 20 a 22:30. El Deportivo de Caleta Olivia de 22 a 0 horas el día martes. Y bueno, luego está la programación del día sábado, y bueno, ahí tenemos el resto de la grilla armada de esa manera, y bueno, obviamente ahí están ustedes con ese rugir de motores que bueno, tienen mucho para contar y llevar adelante, ¿no? Significa para nosotros mucho que tengamos la presencia de ustedes en la pantalla. Bueno, desde ya creo que, Beto, el agradecimiento enorme de haberse, digamos, tenido esta gentileza de podernos dar la posibilidad de poder mostrar todo lo que significa también todo lo que es la zona norte de Santa Cruz con el tema del automovilismo, y por supuesto también con parte de todos los distintos protagonistas que tenemos en la provincia de Chubut, ¿no, Beto? Por supuesto, antes que nada agradecerle a Tito por haberse acordado de nosotros. Esperamos estar a la altura de la circunstancia, y aparte felicitarlo por esta integración de todas las ciudades, de darle la posibilidad a todas las ciudades de Santa Cruz, o a gran parte de ellas, de estar en la pantalla central a través de Canal 9, y de poder mostrar cada una lo que se hace en las distintas localidades, teniendo en cuenta lo amplia, grande que es nuestra provincia de Santa Cruz, y bueno, de esta manera poder unificar en una pantalla lo que se va por estar al mando del Canal 9, sino también por el hecho de haber tenido esta gran idea de la integración general de la provincia de Santa Cruz. Es importante lo que está diciendo Beto, porque creo que por estas horas este cambio de aire que estamos teniendo en la parte política, creo que demostrar de que realmente también la zona norte de Santa Cruz existe, porque hasta el momento parecía que no existía, ¿no? Pero bueno, con esta gentileza que has tenido, Tito, creo que es importante lo que está diciendo Beto también, ¿no? Para ustedes, muchachos, la verdad que les quiero agradecer que hayan tomado esta posta y que se hayan animado. Soy yo el agradecido. Detrás mío hay un tremendo grupo de trabajo, un equipo de trabajo muy importante aquí en lo que es el 85 TV Canal 9. Es un canal que queremos mucho, y es simplemente hacer lo que hice durante toda mi vida, recorrer de punta a punta la provincia de Santa Cruz para poder mostrar lo que se hace en cada localidad. Y esto es un poco devolverle o darles la oportunidad a aquellos que se destacan en distintos lugares, en distintos ámbitos, pero también darles en vida un reconocimiento a ese trabajo. Y que, bueno, para eso está también la televisión del Estado, ¿no? No somos, como se dice por ahí, una televisión pública.
No, somos la televisión de la provincia, somos la televisión que en algún momento se veía con una antenita por ahí y todo el mundo todavía tiene ese recuerdo y tiene mucho que ver también el nuevo logo que viene y todo eso, así que formen parte de esta nueva grilla para nosotros es muy importante. Yo lo tomo, esto que me ha pasado, con mucho respeto, con mucha responsabilidad y por eso es que los convoco a todos a sumarse y a trabajar. Con errores, con aciertos, somos humanos, pero bueno, de eso se trata, de acomodarse en el camino y de trabajar y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Realmente es así. Sí, Tito, sé que realmente sos un tipo laburante, que bueno, con tu emprendimiento en su momento, también ZN Noticias, que también en su momento nos diste la posibilidad de poder estar haciendo una transmisión desde la ciudad de Caleta Olivia, como la vez pasada también, el año pasado, Beto, junto a todo el equipo de Rugir de Motores, tuvimos la posibilidad también de poder disfrutar ese momento que bueno, también nos incluiste en esa transmisión, donde bueno, todas esas cosas que bueno, hoy en día, cuando tenemos esta posibilidad, ojalá que realmente, como dice Beto, estemos a la altura de la circunstancia y poder llevar todo lo que realmente se hace aquí en la zona norte de Santa Cruz, como así también con los distintos pilotos que nos están representando a nivel regional. Así que bueno, Tito, sé que tus tiempos son muy tiranos, el agradecimiento enorme y por supuesto vamos a estar, inclusive también, te digo la verdad, con un nerviosismo total de ver a ver qué es lo que sale ese día 7, que seguramente vamos a poner toda la carne en el asador con el hombre serio que es Beto Silva, ¿viste? Yo no. Pero bueno, lo importante de todo como para poder realmente llevar e ilustrar todo lo que realmente se hace con el automovilismo de la zona norte de Santa Cruz, ¿eh? De mi parte, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo a todos tus seguidores, a tu radio escucha, y también estamos ya sumando distintas actividades. Estuvimos en el trabajo del desfile de Caleta Olivia con toda la cobertura, más de 6 horas en vivo desde ahí. Terminamos nosotros ahí y arrancaron el otro equipo, nuestros compañeros en Río Gallegos, con la final de Van Cruz, Petroleros Privados por el fútbol. Y bueno, también fue todo un éxito, así que de eso se trata, que cada localidad tenga su espacio en la televisión que es de todos los santacruceños. Yo tomarme un segundito nada más para agradecer al equipo de trabajo, a las personas que son los integrantes del staff de Canal 9. Son personas muy importantes y son personas que tienen mucha capacidad y tienen mucho para dar. Hay que pedirles y acompañarlos y buscar los recursos para que el Canal 9 vuelva a ser lo que en algún momento fue. Así que a ustedes simplemente muchas gracias y bienvenidos a la familia 9. Gracias, así teníamos la posibilidad de poder estar hablando, Beto, y a la audiencia, con el gerente de Canal 9, LU85, Canal 9 de Río Gallegos, donde bueno, estamos ahí, a la gatera, ¿no? Como quien dice, Beto, ya prácticamente en la parte final, como para poder comenzar a transitar esta nueva experiencia que, bueno, ojalá que realmente podamos estar a la altura de la circunstancia y colmar las expectativas que nos han dado la posibilidad esta gente por estas horas, ¿no, Beto? Sí, realmente, como lo dijimos el otro día, un nuevo desafío, algo nuevo. Creo que nuevos objetivos hacen que uno reavive esas ganas de hacer cosas. Y bueno, esta vez, cuando nos toca hacerla junto a algo que nos produce no solamente gusto, sino también pasión por hacerlo, creo que no tengo dudas que vamos a poder cumplir por lo menos con el objetivo de mantener informada a toda la provincia de todo el acontecer automovilístico del flanco norte santacruceño. Bueno, Beto querido, vamos a seguir presentando a nuestros queridos auspiciantes, porque ahora sí que voy a tener que facturar, porque realmente te comento, tu catch va a ser muy importante, mucho más. Creo que el doble me pasaste, ¿no? Del catch de lo que te tengo que estar abonando. Sí, lo vamos a charlar, todavía no lo tengo decidido.
Por más que la inflación es baja, los costos de producción van a subir mucho. No, por supuesto. Viste que el dólar bajó, pero el tema de los costos son mucho más caros, que esto, que lo otro. Usted no se haga problema. Todo lo que no se paga es barato. Quédese tranquilo. Rumbo a la hora 20. ¡Vamos! La luz se apagó, va a comenzar la función. Lunes y viernes, a partir de 19 a 20 horas, toda la información tuerca del automovilismo en Los Protagonistas, con Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Radio Tiempo Extra 106.7 Puerto Deseado. Los Protagonistas. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 20 horas. Sábado de 10 a 15 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Rodando firme, pasando todo por arriba. Hay un equipo que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Representante en Puerto Deseado de Seguros La Segunda, Francisco Alberto Silvi, productor y asesor de seguro, Avenida Oneto y Don Bosco, teléfono 2974 87 2809, Puerto Deseado, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Lunes y viernes, a partir de 19 a 20 horas, toda la información tuerca del automovilismo en Los Protagonistas, con Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Radio Tiempo Extra 106.7 Puerto Deseado. Los Protagonistas. Bueno, señores, ya han pasado 52 minutos de la hora 19, donde vamos rumbo a la hora 20, en esto que es Los Protagonistas. Ojalá que realmente se pueda lograr tener esta posibilidad de poder disfrutar el automovilismo el próximo fin de semana en la ciudad de Caleta Olivia, donde, bueno, se va a vivir doble jornada, ¿no? Con esto de lo que significa del día sábado una final. El día domingo también se va a estar realizando otra final y bueno, la clasificación y por supuesto con todo el equipo de Rugir de Motores, de los protagonistas, de Tiempo Extra, de la gente de Pasión Deportiva también de la ciudad de Caleta Olivia y la gente de Radio Alamosnet también, que nos va a estar abriendo la puerta como para poder hacer el streaming directamente también de ese lugar, ¿no, Beto? Sí, realmente estamos ansiosos todos, ¿no? Para que empiece la actividad. Y ya recién hace un rato cambiaba algunos mensajes con el presidente de la limitada regional. Le preguntaba porque andaba
un rumor de que se vendía un auto de la limitada regional. Me confirmaba que sí, justamente el de Agustín Álvarez, máquina 88 de la Fuerza Limitada. El Turbo. El Turbo, que parece que anda con ganas de incursionar en el R12 comodorense. Así que, bueno, algunas de las novedades que me tiraba también Tito, por ahí Raimundo. Hay un debut de Gabriel Cardoso, máquina 31, una Dodge de la familia Cardoso, creo que es el representante de la marca hace mucho tiempo. Fueron pasando distintos integrantes de la familia. Bueno, ahora le toca el turno a Gabriel de debutar. Así que creo que esas novedades que por ahí, bueno, si hay un auto que se vende, otro que debuta, que realmente se va manteniendo la balanza, ¿no? De autos que ya nos van a confirmar, calculo, mañana o pasado ya seguramente se van a empezar a confirmar. Calculo que los mismos que estaban previstos para la carrera que se suspendió, más alguno que por ahí aparece después de este tiempo de espera, ¿no? Quizás alguno haya terminado y esté también presente en Caleta Olivia. Me traicionó el subconsciente pensando que Comodoro podría ser una posibilidad más adelante de adelantar algunas fechas, ¿no? Sí, realmente es así. Creo que muchos están esperando también poder tener esa posibilidad de poder ir a correr a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pero bueno, que los costos son otros también, Beto, ¿no? No son los mismos, todo, sí. Pero que bueno, primero creo que sería importante también darle la posibilidad a la gente de la ciudad de Las Heras, que ojalá que el tiempo también lo acompañe como para poder realizar esta competencia única que también va a tener. Y después, bueno, que vendría el receso y que en ese receso, ahí sí, por ahí, quizás quién te dice que se pueda llevar adelante una competencia en este General San Martín en esa época, ¿no? Sí, está bien. Va a haber el receso, va a estar en pleno receso también el automovilismo chubutense, que corre ahora en junio la última carrera de la primera parte del año. Y bueno, creo que puede ser una posibilidad. No obstante eso, toda la ansiedad para que se dé el comienzo este próximo fin de semana de nuestro automovilismo, el de la zona norte de Santa Cruz. Sí, el que está ansioso, ¿sabés quién es? Adrián Gallardo, el hombre de Jaramillo, creo que es. Sí, por supuesto. De Jaramillo, sí, señor. De Jaramillo, realmente, que también nos sigue todas las ediciones de los protagonistas de ese lugar, y que bueno, le damos el agradecimiento y un gran saludo desde acá. Bueno, Beto, ya prácticamente en la parte final de nuestro programa, ¿tuviste la posibilidad de poder ver un poco, aparte de lo que es el tema del automovilismo argentino y por supuesto también todo lo que pasó con la clase 2 y la clase 3? Sí, algo, no, la verdad que este fin de semana fue bastante complicado para mirar, pero hemos mirado un poquito de cada cosa. En la clase 3, bueno, el triunfo de Santero, con una buena remontada de Tiago Martínez, el santacruceño, que le sacaron los tiempos de la serie, y luego, bueno, tuvo que largar más atrás, de la serie no, de la clasificación, luego la serie pudo remontar algo y en la final también. Creo que una buena participación. Creo que el mejor de Santa Cruz fue Gripo, el piloto de Calafate, que terminó noveno, me parece. También estuve mirando algo del TC 2000 con estas SUV, esta nueva carrocería que tiene el TC 2000 y estos nuevos motores V6 que realmente suenan hermosos y que corrieron en el Galvez de Buenos Aires, con mucha participación también en el Procar 4000 con pilotos invitados, varios del turismo carretera. Así que el abanico de posibilidades de ver automovilismo era grande, sumado a lo que ocurría con las 500 millas de Indianápolis, como ya lo comentamos, y la Fórmula 1 internacional, ¿no? Sí, señor, realmente es así. Pero bueno, yo también tuve la posibilidad por ahí de ver un poco lo que era, no terminamos de verla, pero bueno, la competencia que se realizó con el tema del motociclismo, motociclismo que a nivel mundial que también tuvo su participación durante este fin de semana, que bueno, que al principio con distintas caídas, que tuvo que ponerse bandera roja por el estado de mirá vos lo que es, ¿no? Imagínate si vinieran a correr al sur,
estos bolidos que te digo la verdad, hay que tener, pero bien los cojones como para poder, como dicen los gallegos, para poder estar participando arriba de esas motos, ¿no, Beto? Realmente es el top de las motos, el MotoGP, donde ganó Besechi. Y bueno, también muy buena participación del argentino Perrone, que terminó en el 5º lugar en lo que es Moto 3. Así que creo que una actuación más que eficiente y válida la del argentino, que se va adaptando a esta modalidad, a esta categoría de moto, ¿no? Sí, señor, realmente es así. Bueno, Beto, crucemos los dedos, amigo, para ver si el fin de semana tenemos la posibilidad de poder disfrutar este automovilismo nuestro, este automovilismo zonal, que bueno, se está haciendo desear y que ojalá que realmente tengamos la posibilidad de este fin de semana, según lo que dice el servicio meteorológico, si uno miente por ello, ¿viste? No es que nosotros seamos estudiosos sobre el tema, pero bueno, ojalá que realmente se pueda lograr y comenzar este campeonato de la mejor manera. Donde te comento, en la categoría Renault 12, hoy tuve la posibilidad de poder estar charlando un ratito por ahí con el presidente y me decía que por ahí puede llegar a existir alguna baja de algunos participantes que pueden llegar a estar durante este fin de semana por el tema no que no quieran estar, sino por el tema laboral. Que bueno, esto realmente también empaña a veces también un poco el tema de poder estar participando aquello con este automovilismo tan casero que tenemos, ¿no, Beto? Sí, realmente es así. Vamos a esperar a ver la confirmación de cuáles son los pilotos para el fin de semana. Pero cuando usted se refería recién a crucemos los dedos, pues, pensé que era por el partido de Racing de mañana. Es un trámite, querido amigo, es un trámite. Usted sabe que cuando yo le hablo así es porque estoy muy seguro. Te digo la verdad, hoy veía algunos, digamos, viste que uno recorre las distintas matutinos y que esto y lo otro, y venimos medio complicados con el tema de Billetelli, ¿viste? Creo que esto pasa por... yo no sé por qué dicen, viste, que la plata no es la felicidad, pero cómo calma los nervios, ¿no? Y parece que también para las instituciones pasa exactamente lo mismo. ¿O no es así, Beto? Billetera mata académico, dice usted. Mata galán, mata académico, mata millonario, mata bostero, a todo mata, loco. ¿Qué querés que te diga? Mirá, che, le mando un gran saludo a todos. Debe estar contento Marcelito Moreno, ¿no? Por lo realizado con el Club Independiente. Sí. Estaba contento hasta el sábado. Ahora está igual que nosotros. Sí, muchos amigos que tengo acá, en el caso de Marianito Bogado, el amigo Carlito Figueroa, a mi amigo Omar Pastén, que le mandé una llavecita que había encontrado con un cartelito, viste, que tenía ahí rojo, y le puse si por ahí no sabía si había perdido alguno ese llavero, porque seguramente que han quedado afuera, viste. Qué malo que soy, qué mal tipo que soy. Bueno, Beto querido, un gran abrazo y seguramente el día viernes ya con todo lo previo a lo que va a ser la carrera que se va a estar realizando en la ciudad de Caleta Olivia. Beto, ¿me estás escuchando? Bueno, se me fue Beto de la Así pantalla. Es, ahí estaremos el viernes con todas las novedades de nuestro automovilismo. Sí. Bueno, gracias, Bueno, así tenemos la presencia. Si no es así, hasta el viernes. Chau. Así teníamos la presencia de Beto Silvé a través del Zoom. Mire qué programa que nos mandamos en el día de la fecha. A pesar de no tener la posibilidad de tener actividad en lo que es el tema de los zonales, pero igualmente nosotros le ponemos la pimienta. Hablamos con el presidente nada más y nada menos que el club organizador del próximo fin de semana, que es el señor Pancho Báez. Y después con el hombre que nos va a dar la posibilidad a partir del día 7 de junio de poder estar en la pantalla grande, nada más y nada menos que en la pantalla provincial, que es LU85, Canal 9 de la ciudad de Río Gallego también. ¡Che! Usted va a poder escuchar a través de la radio, a través del canal de YouTube de nuestra emisora, a través de los Face de Antonio Belén,
como así también de los protagonistas Belén, como así también vamos a estar a través de la pantalla grande, que es de la pantalla de Canal 9 de la ciudad de Río Gallego. Mire, si usted quiere estar bien informado de todo lo que pasa con el ambiente tuerca, el abanico que le estamos dando a través de FM Argentina. Y por supuesto nos despedimos hasta el próximo día viernes, previo a todo lo que va a ser esta gran movida que vamos a estar haciendo con todo el equipo de los protagonistas. Y nos despedimos con la frase de siempre, con el automovilismo siempre adelante, hasta siempre, campeones. Mi articulación se presta para